Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Juan Torena. Voy a ser el profesor en esta segunda clase del curso de automatización y web scraping del Instituto OMAI. Estoy muy contento de estar acá pudiendo hablar de estos temas que me resultan muy interesantes y creo que pueden ser de mucha utilidad para cualquier persona que esté trabajando con algo relacionado a ciencia de datos o inteligencia artificial o muchas otras cosas también que pueden ser relevantes. Básicamente cualquier caso de uso donde alguien tenga que extraer automáticamente información de internet. Pero bueno, vamos a ir parte por parte viendo de qué se trata, cómo se puede realizar utilizando Python y demás. Para eso vamos a utilizar, como algunos ya conocerán, Google Collaboratory, que es una herramienta que nos proporciona Google, donde podemos correr un Jupyter Notebook utilizando una computadora de Google, todo en la nube, y tenemos la opción de poner, por ejemplo, celdas con texto, pero también podemos poner celdas que tengan código. Si nosotros vamos a una de las celdas, acá podemos, por ejemplo, correr código en Python. Y lo primero que vamos a hacer cuando va a empezar a correr el código es conectarse, porque básicamente estamos teniendo acceso a una computadora de Google que corre bajo un sistema Linux, y recién ahí va a correr nuestra celda y va a ejecutar el código en Python. Esto resulta muy útil, por un lado, para que nosotros podamos compartirles todo este código y no haya problemas de compatibilidades y demás, pero en general hay diferentes casos de uso donde está muy bueno, especialmente en educación, pero también para hacer cuestiones colaborativas, compartiendo el código a otras personas y mostrándole algo que va a funcionar del mismo modo que lo hizo uno. Pero bueno, básicamente, iniciando lo que corresponde a esta segunda clase del curso, vamos a empezar a hablar sobre qué es el web scraping, ¿no? Esta definición la saqué de este libro, Web Scraping with Python, de Ryan Mitchell. La verdad es que lo recomiendo mucho. Es una bibliografía útil porque es bastante sencillo de leer, pero también entra bastante en detalle. Y bueno, levemente modificado, lo que dice el libro es que web scraping es la práctica de recopilar datos por cualquier medio que no sea un programa que interactúa con una API o un humano que usa un navegador web. Es decir, básicamente de forma automatizada, consultando un servidor web, solicitando datos, y aquellos datos normalmente vienen en formato HTML, que es el formato que vamos a ver un poco más en detalle en la clase. Es el que se usa para mostrar información en un navegador. Y bueno, también tiene que ver con analizar esos datos para extraer información útil. También es interesante marcar que un concepto asociado al de web scraping es el de web crawling o indexación, que básicamente no tiene que ver con ir a buscar información específica que nos resulta de utilidad, por ejemplo, no sé, todo el texto de Wikipedia o aquellas entradas relacionadas con un tema de nuestro interés. Eso sería un ejemplo de web scraping, sino que en el caso de web crawling es entrar a una página y recorrer todos sus links, es decir, recorrer todo el árbol de información que tiene esa página, todas las páginas que están dentro de esa página a la cual entramos inicialmente. Entonces, esto es básicamente lo que hace Google cuando aparece, como es la manera en que hace que las páginas estén en el buscador. Bueno, va indexándolas, buscando nuevas páginas y recorriendo todas las URLs, ¿sí? Es decir, todas las páginas que están dentro de esa página, juntando cualquier información. Entonces el web crawling, para resumir, es algo mucho más general que web scraping, sino que tiene que ver con llevarse toda la información. La mayoría de los casos que vamos a ver acá hacen referencia más al web scraping, que es más específico para obtener una información de interés. Antes de comenzar a ver un poco más en detalle de qué se tratan estos temas, me interesa marcar dos puntos. Por un lado, los aspectos éticos y legales de web scraping. O sea, básicamente el web scraping es una actividad que se puede realizar, se realiza tanto en la industria, muchas empresas recorren internet bajando automáticamente información, como en la academia.
van a encontrar muchos trabajos científicos, muchos papers, en los cuales básicamente van a decir: scrapeamos esta página, obtuvimos esta información, no sé, de Wikipedia o de alguna otra página. Y eso es bastante común. Ahora, lo que es importante es entender que puede haber casos en los cuales no sea legal o no sea ético. Por ejemplo, dependiendo de los términos de uso de una página, puede ser que no permitan scrapearla, o en el caso también ético de si estamos obteniendo información privada, información de la cual no tendríamos que tener acceso, por supuesto, eso no estaría bien. Y creo que lo que es importante remarcar es ver si estamos realizando algún perjuicio, si lo que hacemos puede generar algún daño. En ese caso, no hacerlo. De todas maneras, es un tema para una discusión muy amplia y hay muchos trabajos científicos que lo discuten. Por ejemplo, acá les dejé el link a este trabajo, Legality and Ethics of Web Scraping, donde se discuten básicamente cuáles serían algunas buenas prácticas, qué habría que tener en cuenta para saber si lo que estoy haciendo es ético o es legal. Así que eso es un punto número 1 a tener en cuenta antes de empezar un proyecto de web scraping. Punto número 2. No reinventar la rueda. Esto quiere decir que en algunos casos verán que hacer web scraping es trabajoso. En realidad casi siempre es un poco trabajoso y artesanal. Entonces, si hay un modo más sencillo de obtener esa información, utilicen ese modo. Por ejemplo, ya sea si esa información que yo necesito se puede acceder por medio de una API, una API, que es básicamente una manera en que esa página nos permite acceder por medio de ciertas funciones o métodos, y no haciendo algo tan artesanal como el web scraping, utilicen eso. No vayan a scrapear una página que tiene una API que nos otorga de manera sencilla y en el formato que nosotros necesitamos la información. Eso siempre suele ser mejor, pero bueno, ya lo verán en clases posteriores. Puede haber limitaciones de cantidad de pedidos, o el acceso, o que la información no tenga el nivel de detalle que nosotros necesitamos. Y después también esto va en general para todo el área de automatización, sea el caso de web scraping o de automatización de otro tipo, como el que vieron en la primera clase. Si es algo que van a hacer, es un caso de uso muy pequeño, que van a hacerlo una sola vez, o ver si el costo-beneficio es óptimo. O sea, ver si tiene sentido programar algo cuando necesitaba hacer algo muy cortito, muy sencillo, que lo podía hacer una vez y no era necesario crear un proyecto de automatización. Así que bueno, esos eran los 2 puntos que me interesaba remarcar antes de comenzar con lo que ya correspondería a empezar a ver las tecnologías web que necesitamos comprender, o básicamente entender muy a alto nivel para poder realizar un proyecto de web scraping. Bueno, a continuación lo que vamos a ver es a grandes rasgos las tecnologías web que necesitamos comprender para poder realizar un proyecto de web scraping. Básicamente, un primer concepto básico es entender que las páginas web están conformadas por 3 lenguajes de programación. Las páginas web modernas tienen HTML, CSS y JavaScript. Básicamente, HTML es lo que más vamos a estar viendo en la clase y es como están compuestas todas las webs en cuanto a su estructura. Es el lenguaje estructural, el que va a decir: en esta parte tenemos un título, en esta parte tenemos una imagen, en esta parte tenemos un pie de página, y de esa manera va a estar estructurado como estuvo hace muchos años Internet. La cuestión es que las webs modernas no están compuestas solo de HTML. Si uno viera una página solo compuesta de HTML, pareciera una de esas páginas de los 90 que no tienen mucho que ver con las páginas dinámicas actuales, sino que tienen, por un lado, CSS, que es el lenguaje que le da el estilo, es el lenguaje que le puede dar el color, la forma de los bordes y muchas otras cosas. Y además JavaScript, que JavaScript es el que le va a dar toda la interacción a la página y toda la dinámica. Entonces, por ejemplo, en este pequeño
dibujito lo que vemos es que el HTML es como la estructura, HTML y CSS ya es algo que le va a dar colores o algún detalle en su forma, y el JavaScript es lo que puede darle, por ejemplo, animación. Entonces, este concepto es súper básico, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque con lo que vamos a estar trabajando es con este tipo de código, que es con el cual renderiza el navegador y de la manera que vemos las páginas web. Entonces, yendo a lo que más nos interesa de lo que dije antes, que es el código HTML, entendamos cómo es básicamente su estructura. El código HTML está compuesto por etiquetas o tags, como en este caso tenemos este, que es el cual me está diciendo, bueno, esto es el comienzo de un documento HTML, y la mayoría de estas etiquetas se abren y se cierran poniendo el mismo nombre, pero con una barra delante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una estructura de tipo árbol en un documento HTML donde tenemos, por un lado, esta etiqueta que une a todo, que es, bueno, esto es un documento HTML. Luego acá otras dos etiquetas que son el header, que es la parte que muchas veces no vemos en la página web, sino que tiene detalles de información relevante, por ejemplo, para el posicionamiento en Google, o información relevante acerca de iconos que van a aparecer en la pestaña. En este caso, el title es este texto que aparece acá en el título de la pestaña. Entonces, lo que tenemos acá es toda la información que corresponde al header, que se abre y se cierra con esta etiqueta. Y después tenemos la información correspondiente al body, que es más el cuerpo de la página, todo lo que vemos acá en el marco interno. Entonces, por ejemplo, en este caso estaríamos viendo un título que dice hola y un párrafo con este etiqueta P que dice esto es un sitio web. Ahora lo vamos a ver de manera práctica. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver una página muy sencilla, similar a esta que expliqué antes, y para eso les dejé un link acá, donde podemos ir a una herramienta que se llama CodePen, que nos permite escribir nuestro código en HTML, CSS y JavaScript y renderizarlo acá directamente. No es que en este curso sea muy importante aprender todas estas tecnologías web, pero creo que tener una idea más bien general hace que después, cuando tengan que implementarse una página en su proyecto de web scraping, puedan entender cómo está compuesta. No es necesario que uno aprenda a hacer páginas web, pero sí que entienda los rudimentos como para que después uno pueda hacer uso de las partes que necesito para obtener esa información. Entonces, por ejemplo, acá vemos que, como les decía antes, esta parte, este texto no va a aparecer porque es el que correspondería a la pestaña, pero este texto, que es el título, es este. Si yo pongo acá algo diferente, esto debería cambiar diciendo, ahora cuando se actualice, hola mundo, que es el texto que corresponde a la etiqueta H1. Los headers, estos H1, H2, H3, hay hasta H5, si no me equivoco, son básicamente textos, son títulos y subtítulos cada vez más pequeñitos. Primero H1 es el más grande, normalmente hay uno por página, y después hay otros más pequeños. Ahora, lo que me interesaba remarcar acá es que tenemos, por un lado, las etiquetas, ¿sí? Como H1, H2, P, y por otro lado los atributos, como puede ser ID o Style. En el caso de ID es un atributo que hace referencia, es como un nombre asociado a esa etiqueta. Eso es algo que pueden usar al momento de hacer web scraping, porque si ustedes conocen el ID de un elemento en la página, pueden ir a obtener la información asociada a ese elemento. Y Style es básicamente poner código de CSS en esa misma, asignárselo a esa etiqueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la etiqueta H2, que tiene el atributo Style, y tenemos el código CSS Color Red. Si en este caso lo cambiara por Color Blue, esto tendría que actualizarse, y ahora este código, que decía subtítulo en rojo, ya no tendría sentido, dice subtítulo cambio de color, ¿sí? Entonces esta es información que también a veces nos puede resultar relevante para poder extraer información de una página. Si sabemos, por ejemplo, que
tiene alguna característica que está dada por CSS, quizás podemos obtenerla por medio de ese atributo. Y después, por ejemplo, este HR es esta imagen, esta línea recta de acá. Y este atributo de imagen, que si lo notan, no cierra del mismo modo que los demás, es decir, no tiene un /img para cerrar, sino que cierra solamente acá con el símbolo de mayor. Básicamente lo que nos permite es renderizar una imagen en nuestra página con el atributo source o src, que básicamente esta es la dirección donde está esta página. Eso va a resultar muy importante porque muchas veces, si queremos descargar imágenes de internet, lo que queremos es encontrar las etiquetas IMG, por ejemplo, y obtener estos links a donde está subida esa imagen para poder descargarla de manera directa. Y en este caso también tenemos información de su tamaño, o este es el texto alternativo en el caso de que no se esté renderizando la imagen. Básicamente eso es lo que quería contarles de esta parte. Ahora, un concepto muy importante al momento de entender cómo funciona el HTML es el concepto de DOM, Document Object Model, que básicamente el DOM no es solo para HTML, podría ser para otros lenguajes de marcado como XML, pero hace referencia a la estructura de árbol que tiene la página. Y esto sí va a ser muy importante porque nosotros vamos a utilizarlo al momento de extraer información automáticamente de esa página. Entonces, ¿qué es el Document Object Model? Es básicamente una manera de representar el documento, en este caso de HTML, podría ser de otro tipo, en forma de árbol, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos acá? Hay un objeto que es document, que es el más general para nuestro árbol siempre. Luego tenemos HTML, que como veían antes era la primera etiqueta que teníamos aquí. Luego teníamos dentro del head otra etiqueta que es title y un texto asociado a esa etiqueta que podría ser my title, como es por ejemplo en este caso mi primer página, ¿sí? En esta estructura lo que corresponde con mi primer página acá está como my title, ¿sí? De todas maneras acá lo pusimos de nuevo para que se entienda cómo es el documento HTML. Entonces, por un lado tenemos una etiqueta que reúne a todo, que es HTML. A su vez tiene dos etiquetas que son head y body, que están acá. Head se cierra, body y se cierra. Y a su vez, dentro de head tenemos title con un texto asociado, que es my title, y body con dos etiquetas adentro. Una es un H1, que es un título, y una etiqueta A. Estas etiquetas A también van a ser muy relevantes porque son etiquetas que hacen referencia a hipervínculos, a links. Entonces, esta etiqueta A va a tener un atributo href, que es donde va a estar la URL, el link a donde vamos a mover, ¿sí? La URL básicamente es el nombre de la página donde vamos a mover, o sea, la dirección. www.google.com es una URL. Y el link a esa página. Entonces, por ejemplo, este link podría ser Google y acá podría estar google.com. Muy bien, ya vimos qué era el código HTML, por qué era importante, ya que era la estructura fundamental de nuestras páginas web y donde vamos a trabajar para obtener información. Pero ahora, ¿cómo consigo ese HTML? ¿Está bien? Porque nosotros hasta este momento vimos de qué se trataba, pero cuando nosotros entramos a una página cualquiera, el navegador renderiza tanto el código HTML como CSS y JavaScript y vemos una página, una cierta visual que no es el código HTML que nosotros queremos obtener. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, hay varias opciones. Si nosotros vamos a una página cualquiera, por ejemplo a google.com, y como les decía, obviamente vemos una página, una interfaz gráfica, que es ese código HTML renderizado, tenemos una primera opción que es presionar Control+U,
que nos va a abrir una nueva pestaña. Esto funciona tanto en Firefox como en Chrome, con todo el código HTML de esa página, ¿sí? Que normalmente es bastante lío verlo de esta manera, sin estar identado, sin colores y demás. Pero es una primera forma sencilla de obtener todo el código HTML que está renderizado en ese momento en la página. Ahora, otra forma de acceder al código HTML, que yo lo uso bastante más seguido, es presionar F12 en Google Chrome, o acceder a las herramientas de desarrollador, se denomina a esta ventanita, que también las tiene Firefox, donde podemos ver que tenemos todo el código HTML aquí, un poquito más prolijo. Si ven, como veíamos antes, tenemos la etiqueta HTML, que se abre aquí, se cierra al final con una barra, y que hace referencia a todo el código de la página, todo el cuerpo. A su vez teníamos lo que era el head, que tiene información, por ejemplo, de codificación de la página y otras. Una de ellas es el title, como teníamos antes, que es el texto que aparece aquí en la pestaña. Si esto lo cambiamos, vamos a ver que se modifica acá. No es que estamos hackeando Google, sino simplemente es un cambio, por supuesto, a nivel de cliente, o sea, es un cambio a nivel de nuestro navegador. Pero bueno, es muy útil para poder interactuar y ver qué parte del código es lo que representa algo en nuestra página. Y eso muchas veces es importante. Y bueno, tenemos otro tipo de cosas. Por ejemplo, esta etiqueta style, que era código CSS, este es script, que es código JavaScript. Y una cuestión muy interesante con esto también es que tenemos esta herramienta, que es esta flechita que está acá en la esquina superior izquierda, que ahora, luego de presionarla, y tienen que ver que que cambie de color, puedo ir pasando. Acá no estoy tocando ningún botón, simplemente estoy pasando por encima de cada uno de los elementos de la web, y me está mostrando del lado derecho a qué código HTML está haciendo referencia, es decir, qué código HTML es el que hace que se renderice este elemento web. Y esto está bastante bueno porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a la imagen, podríamos presionar y veríamos que la imagen está aquí, con esta etiqueta imagen, y donde está el recurso es acá, donde la URL que está en el atributo src. También nos da información del tamaño y otras cosas. Entonces, esta es una manera que está buena, porque si yo tengo varias cosas que quiero scrapear, o sea, que quiero extraer automáticamente de esa web, voy a ir pasando y voy a saber cuáles son aquellos elementos a los cuales tengo que hacer referencia en mi código. Entonces, volviendo a Google Colab, vamos a empezar a ver un concepto súper interesante, y es donde nos vamos a empezar a tener estos superpoderes de sacar información de las páginas web, que es esta librería que se llama Request. Básicamente, bueno, la vamos a importar, vamos a definir una URL, en este caso la entrada de Wikipedia para HTML, y lo que vamos a usar es esta librería que importamos, Request, con su método get. Le vamos a pasar nuestra URL, que la habíamos guardado en una variable que se llama sitio web, y vamos a obtener un resultado. Y lo que vamos a hacer es, a ese resultado, utilizaré atributo text para obtener el código HTML, y vamos a imprimirlo. Bueno, ¿qué es lo que ven acá? Si nosotros vamos a la página de Wikipedia, que es la que abrí acá en esta pestaña, la página de HTML, la entrada HTML de la página de Wikipedia, y apretamos F12 como antes, tenemos este código HTML, ¿sí? Que tiene un header, que tiene un body, que tiene distintos tips, que son las cajitas estas que vemos por acá, de cómo está organizada la página. Bueno, esto mismo es lo que obtuvimos, pero por medio de Python, ¿sí? O sea, utilizando Python, hicimos un request, hicimos un pedido a esa URL, y nos trajimos
todo el HTML de la página, ¿sí? Esto es muy bueno porque siempre es el primer paso para poder scrapear. Es decir, nosotros tenemos que tener acceso al HTML de la página y luego vamos a trabajar con esta información para extraer lo que nos resulte relevante. Entonces, vamos a recapitular un poco y ver qué es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Descargamos el contenido de un sitio web, es decir, descargamos el código HTML que hace que el sitio web se vea como se ve. Y utilizamos, bueno, la función get de la librería request para hacer esto. Y vamos a ver algunos detalles más. La manera más general de hacerlo es como vimos arriba, importando request, luego usando el método get, pasando un URL y listo. Ahora, hay algunas cosas más a tener en cuenta para que esto funcione. ¿Qué es lo que pasa? Si hay páginas que intentan evitar que la gente scrapee o que básicamente haya bots automatizados para que estén extrayendo información, va a revisar quién está pidiendo esa información. Entonces, hay junto con el request, junto con el pedido, nosotros estamos enviando información también. Y esa información que estamos enviando, por ejemplo, uno de esos fragmentos de información son los headers, que básicamente es información del sistema operativo, el navegador, de la computadora que está pidiendo acceso. Entonces, si nosotros utilizamos de la manera que vimos antes, hacemos un pedido, vamos a tener unos determinados headers. Pero si nosotros le asignamos de manera precisa unos ciertos headers, lo podemos pasar como un parámetro que también se llama headers, ¿sí? Nuestros headers lo podemos pasar como un parámetro que se llama headers, y de esa manera la página a la cual estamos realizando el pedido va a ver que nosotros tenemos estos datos. Ahora con un ejemplo práctico. Acá hay una página que se llama HTTP-bin, que básicamente es una página que nos permite hacer pedidos de estos requests de HTTP, ¿sí? Que es un protocolo con el cual están interactuando los paquetes que estamos enviando de las páginas. Y qué es lo que lo vamos a ver un poquito más acá en profundidad. Y lo interesante de esto es que podemos ver, cuando realizamos un pedido a esta URL, cuál es la información que recibe de nuestros headers. Si nosotros no le pasamos a nuestro request ningún otro parámetro además de nuestra URL, vamos a ver ciertos headers, que es esta respuesta sin headers. Ahora, si nosotros tomamos, ¿sí?, por ejemplo, un user agent, que es uno de los headers, que como les contaba antes, tiene información del navegador y del sistema operativo, vamos a recibir otra respuesta, que es la respuesta con headers. Si corremos esta celda, lo que vemos es que si nosotros no pasamos un user agent, ¿sí?, que es uno de los posibles headers, lo que va a ver la página es este user agent, que es básicamente esta persona está usando Python, o sea, está obteniendo por Python y no está entrando por un navegador, que suele ser lo estándar o lo que las páginas quieren. Por ejemplo, porque esa página vende cosas o tiene publicidad y entonces espera que no esté entrando un bot, ¿sí?, sino que esté entrando una persona. Ahora, si en cambio nosotros al hacer este pedido, ¿sí?, este request, get, pero ahora además de URL agregamos otro parámetro acá, que es headers, y ahí le podemos pasar unos headers predefinidos por nosotros, ahí lo que vamos a obtener es esta otra respuesta, que el user agent es de un sistema operativo Linux y de un navegador, ¿sí? Entonces, entre esta diferencia y este otro user agent, podemos llegar a estar en algunos casos pudiendo entrar a una página, pudiendo obtener HTML, cuando antes quizás esa página nos bloquea, ¿sí?, porque no estamos usando uno de los navegadores, sino que estamos corriendo código en Python, ¿sí? Entonces, acá hay otro link donde van a poder ver una lista de
de headers posibles en la página de Wikipedia, ¿sí? Además de User Agent hay muchas otras opciones. La que va a resultar más relevante para nosotros en este momento, para la mayoría de los casos de uso, va a ser el User Agent, que es lo que la mayoría de las páginas suelen revisar primero. Bueno, entrando más en profundidad con lo que hablábamos sobre el protocolo HTTP, básicamente este protocolo es el que permite a la web interactuar con sus recursos. Indica cómo estructurar un mensaje de texto que describa la petición, este request, del usuario a un servidor. Y tenemos distintos tipos de estas peticiones: get, post, put, delete. En particular nos va a interesar más get, que es solicitar una representación de recursos alojado en el servidor. O sea, este get request es lo que hacemos siempre que entramos a una página. Si nosotros entramos a google.com, básicamente estamos haciendo un get por medio de protocolo HTTP a ese servidor para que nos dé la página de Google. Y eso es lo que visualizamos en nuestro navegador. Entonces, como vimos antes, usando esta librería request con su método get, obtenemos un elemento de la clase response. Y este response tiene diferentes atributos. Por ejemplo, text, que como vimos antes nos da en formato string la información que está ahí. Content, pero en vez de devolver string lo devuelve en formato bytes. .json, para devolverlo en otro de formatos que son relevantes a la web, que es JSON. Y uno en el cual vamos a entrar un poquito más en detalle, que es status code. Es un código de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, como les comentaba, hacemos un HTTP request, o sea, hacemos un pedido a la página, estamos enviando información. Entre esa información que estamos enviando, por ejemplo, estamos enviando nuestros headers, entre esos headers el User Agent, como vimos antes. Pero no es que estamos solamente obteniendo el HTML de esa página, no solo estamos obteniendo la información esa, sino que estamos obteniendo otra información, entre ellas el código de status. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir es un dato acerca de cómo salió ese pedido. Por ejemplo, tenemos acá un gráfico que muestra los principales casos. Aquellos status codes que comienzan en 1 son de información. Los que comienzan en 2 es que tuvimos éxito, que es lo que esperamos en la mayoría de nuestros requests. Queremos tener un 200 u otro comenzado con 2. Después aquellos comenzados en 3 son un aviso de redirección. Los 4 son errores, pero del lado del cliente, quizás algunos estén familiarizados con el error 404, not found, ¿sí? Que es cuando esa página no se encuentra, del lado del cliente. Y los errores comenzados con 5 son errores del lado del servidor. En particular nos interesa saber si hubo éxito, y los errores más comunes que suelen ser aquellos comenzados en 4 o comenzados con 5. Entonces, de algún modo, esta información en el proceso de web scraping nos puede estar sirviendo como para debuguear, como para ver si tenemos un error, a qué se debe. Bueno, es un error del cliente, es un error del servidor, ¿sí? Está caída la página, o por ejemplo a nosotros se nos cayó internet. O sea, ese tipo de cosas las podríamos saber de este modo. A veces esta información, además, dependiendo del caso, no puede ser súper precisa, porque en realidad depende de cómo fue configurado ese servidor. Entonces, súper sencillo, este elemento resp, ¿sí? Que era el elemento que obteníamos al hacer el request, tiene este atributo status code. Y entonces ahora podríamos hacer otra vez la prueba, por ejemplo, a esta página, ¿no? Si copiamos esto, ya está corrido, pero para que quede más claro acá, hacemos el pedido URL, obtenemos guardamos en esta variable resp y vemos qué pasa con el status code. Si fue exitoso, obtenemos un 200. Si acá, por ejemplo, hubiese habido un error del lado del cliente, hubiésemos obtenido un código que comenzaba en 4. Y también podemos obtener los headers, ¿sí? En este caso hicimos el pedido
por medio de Python, y bueno, ese es el header que nosotros estábamos utilizando. Ahora, el atributo que nos interesa particularmente es text, que guarda contenido de la página, ¿sí? Que es el contenido HTML con el cual nosotros vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero con el cual vamos a trabajar para obtener la información de interés. Entonces, como hacemos esto bastante seguido, podemos definir una función, código HTML, que me devuelva el código HTML, que tenga unos headers, porque como dijimos antes, para algunas páginas puede ser motivo de bloqueo, no estar, o sea, que detecten que uno está usando Python o otro lenguaje que no sea que alguien está usando de manera directa al navegador. Realizamos un request con esa URL y con estos headers y devolvemos de esta función el texto, ¿sí? O sea, el atributo texto, con lo cual estaríamos pasando de una URL y obteniendo como un string el HTML de esa URL. Bien, también es importante marcar que el request no tiene que ser solo hacia una página para obtener código HTML, sino que también podría ser para scrapear imágenes. Por ejemplo, en este caso tenemos la URL a una imagen y siguiendo el mismo proceso que antes, utilizando la librería request, el método get y pasándole una URL, pero en este caso no una URL del HTML de una página web que queremos obtener, sino en particular la URL que nos lleva a una imagen, en este caso una imagen JPG. Hacemos lo mismo, guardamos en una variable luego de hacer la petición y obtenemos ahora content. No sé si se acuerdan antes que podíamos usar text, podíamos usar JSON, podíamos usar content. Content lo que nos va a devolver es la respuesta en formato bytes, ¿sí? Entonces esto guardamos como una variable y podemos imprimir cuál es ese resultado. Como verán, esta B al inicio nos está avisando que es en formato bytes y después acá vemos la representación en formato bytes de la imagen. Ahora, con esto ya obtuvimos la imagen de manera automática con Python, scrapeando. Por supuesto, no es una buena manera de visualizarla para las personas. Y esta otra celda lo único que utiliza son dos librerías para visualizar esa imagen que ya obtuvimos, pero no tiene que ver con el scrapping, ¿sí? Entonces si corremos esta celda, lo que hacemos es visualizar, ¿sí? Renderizar esa imagen que habíamos obtenido. Pero también podíamos haberla guardado o lo que querramos. Entonces veamos la gran potencia que tiene hacer estas peticiones por medio de la librería request en Python. Si quieren tener más información, ¿sí? De manera más precisa acerca de los métodos y atributos los cuales nos da acceso a la librería, como siempre es muy útil ir a documentación oficial, que está bastante bien ordenada y bastante prolija para entenderla. Pero bueno, los métodos principales los estamos viendo ya en la clase. Ahora, esta sección es un poco lo que había mostrado antes cuando les decía que podíamos obtener la página HTML, ¿sí? Básicamente inspeccionando con las herramientas de desarrollador podemos ver cada una de las partes, o una parte que no nombré que está acá y que también resulta súper útil es, sin haber abierto nada, ir a la página que nos resulta de interés. Y eso decimos, por ejemplo, queremos obtener el título de la entrada de Wikipedia, ¿no? En este caso HTML. Puedo presionar el botón derecho y el botón inspeccionar, acá en inspeccionar o inspect. Y nos va a llevar de manera precisa al código HTML asociado a ese elemento web. En este caso un H1, como decíamos, eran los headers de mayor tamaño, los títulos principales, que tenía un atributo ID, en este caso muy descriptivo, que es first heading, y también una clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este H1 nosotros podríamos obtenerlo por medio de su ID, ¿sí? O su clase.
que en este caso parecen bastante descriptivas, ¿no? Si esto es respetado en las distintas páginas, vamos a poder ir obteniendo los distintos títulos por medio de su ID First Heading. Esto es un poco la explicación, ¿sí? Para que les quede de manera que puedan retomarla y leerla. Hay otra cosa que no dijimos, que es la cuestión de la solapa network. O sea, normalmente acá utilizamos la solapa Elements, pero tenemos otras. Por ejemplo, esto es una consola donde podemos pasar código de JavaScript. Y la solapa network, una vez que la abramos, va a dar información de los paquetes que están enviando y recibiendo. Si nosotros actualizamos la página, vamos acá. Acá empezaríamos a ver información, por ejemplo, el icono que es el loguito este, .ico, con un estatus de 200 porque se cargó correctamente. En este caso va a ser algo que van a ver más en clases posteriores, en la clase de APIs, que podría servir para identificar cómo la página está enviando o recibiendo paquetes con la información de nuestro interés, y podríamos hacer eso en vez de web scraping más estándar. Ahora sí vamos a empezar a ver los métodos para realizar web scraping. En particular vamos a ver un primer método que es expresiones regulares, ¿sí? Como ya habrían visto en la clase de Matti Greenberg, ¿qué son las expresiones regulares? ¿Cómo se utilizan? Son básicamente un lenguaje en sí mismo para detectar patrones en strings. No es algo propio de Python, pero Python tiene una librería que se llama Array, que nos permite hacer uso de esta poderosa herramienta. Lo van a poder encontrar como regular expressions o regex también cuando busquen. Y básicamente las funciones principales, en este caso tenemos los métodos findAll para encontrar todos los resultados de una búsqueda. Podemos encontrar el primer resultado de una búsqueda con search, y podemos sustituir un texto por otro con sub, ¿sí? Acá tienen unos links súper útiles para testear las regex y el cheat sheet para poder ver cuáles son los principales comandos rápidamente. Entonces, ya vimos cómo obtener un código HTML, pero nosotros queremos en particular obtener información de interés. No queremos bajarnos todas las páginas y tener un compendio inentendible de código HTML. Además, eso obviamente no es escalable, así que lo que nosotros queremos es ir por cada página, obtener la información de interés, guardarla e ir a la siguiente. Entonces, una opción, un ejemplo práctico es ir a la página del diario La Prensa, ¿sí? laprensa.com.ar. Y esto es general a todos los proyectos de web scraping. Lo primero que voy a hacer va a ser una inspección de la página, ¿sí? A la vieja usanza, entrar, ver las partes, ver qué parte me podría resultar de interés. Por ejemplo, acá tengo imágenes con las noticias, pero también tengo los títulos de las noticias. Cuando veo que paso por arriba también veo que tengo los links para poder acceder a ellas. Entonces, por ejemplo, podríamos ir a la noticia principal que aparece acá, presionar el botón derecho, presionar con el botón izquierdo en Inspect, y vamos a ver que el elemento con el cual que nos permite ver este texto es este tag A, que recordemos que eran los tags de hipervínculos, y el href es el atributo del tag A, que tiene una URL con la página de esas noticias. Y esto nosotros lo copiamos, lo pegamos en una nueva pestaña. Ups. Ahí. Me faltó esto. Perfecto, ahí entramos a la página, ¿sí? Con esa noticia. Volviendo acá. Bien. Y lo que tenemos también en particular puede resultarnos de interés, los títulos, ¿sí? Que están dentro de este A. Entonces, ¿qué características tiene estos títulos, estos diferentes títulos, que yo pueda utilizar como patrón para descargar todos? Si por ejemplo yo quisiera descargar los títulos, bueno, lo que vemos es que están dentro de un tag A, ¿sí? Y que además todos tienen una cierta información acá de un atributo target
Y es esta la información que a nosotros nos da interés, no todo, ¿sí? Entonces podríamos escribir una regla de búsqueda de expresiones regulares, que es decir, que tenga self y que cumpla ciertas condiciones, luego tenga la etiqueta A, ¿sí? Entonces nosotros podríamos realizar acá una búsqueda, ¿sí? Recuerden que find all iba a darme todos los resultados que cumplan esta regla de búsqueda para un determinado texto, un string. Y recuerden que nuestra función código HTML era una función que nosotros le pasamos una URL y nos devuelve como string todo el código HTML de esa página, ¿sí? Entonces, find all, regla de búsqueda, este código. Y para aquellos que no estén familiarizados con esta sintaxis, es básicamente una sintaxis particular de Python que se llama listas por compresión. Básicamente la estructura es la siguiente. Nosotros tenemos acá un elemento sobre el cual vamos a iterar, ¿sí? Algún iterable acá. Y si esto corremos, básicamente nos va a devolver un elemento para cada uno de los elementos iterables aquí. Y también nos permite hacer alguna modificación sobre el elemento que nos va a devolver. Por ejemplo, podríamos sumar 5. Entonces ahora en vez del elemento vamos a obtener el elemento más 5. Está bien, es algo de sintaxis propia de Python. A veces se podría decir que es un modo más pythónico de hacer for loops, pero tampoco significa que tenga que ser la manera de realizar todos los for loops en nuestro programa. Bien, entendiendo eso, podemos ver que lo que estamos haciendo acá, ya que find all va a devolvernos un iterable, ¿sí? Una lista de más de un elemento, si es que hay más de un elemento que cumple la regla, podemos guardarlos todos en una lista con esta línea de código, ¿sí? Entonces lo corremos, guardamos todos los elementos que cumplían con esta regla de búsqueda en esta variable titles y ahora podemos imprimirlos, ¿sí? Entonces tenemos el título de la primera nota, la segunda, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora, en base a lo que vieron en la clase de regex, se plantea el primer ejercicio, que es modificar la regla de búsqueda para que descargue los links a las notas en vez del título. Y en este momento, lo que les recomiendo, porque esto es incluso un curso muy pero muy práctico, que pausen el video e intenten resolverlo, ¿sí? En vez de esta regla de búsqueda con la cual nos estábamos quedando con los títulos, utilizo una regla de búsqueda que nos puedan devolver los links, como este, ¿sí? Muy bien, ahora continuamos. Acá voy a hacer como en los programas de cocina, digamos, donde voy a sacar desde abajo la resolución. Y esta es una de las posibles soluciones, que es básicamente escribir una regla de búsqueda que haga referencia al atributo href. Si se acuerdan acá, en el A teníamos en el tag A, que es el tag que hace referencia a links, el atributo href. Y acá donde vamos a tener la URL que nos interesa. Entonces, si escribimos una regla de regex en base a eso, básicamente hacemos algo muy parecido a lo que hacíamos antes con los títulos, pero con los links y esta nueva regla de búsqueda. Y veamos si funciona. Muy bien, ahí obtenemos el link a la primera nota, a la segunda. Podemos probar si esto nos está llevando efectivamente. Ahí está. Si bien regex nos permitía, era una herramienta muy poderosa para obtener información de la página web, pudimos ver cómo obtuvimos los títulos, los links, y en realidad podíamos obtener cualquier otra información de la página que nos resulte de interés. Existen otras herramientas, quizás en algún sentido un poco más sofisticadas o un poquito más de alto nivel, y en este caso vamos a hablar de una muy pero muy utilizada, que es Beautiful Soup. Beautiful Soup es una librería de Python que nos permite parsear, ¿sí? Parsear quiere decir, de alguna manera, dividir en base a algún criterio de interés el código HTML que obtenemos. Entonces, lo que nos va a generar es un árbol, una estructura jerárquica, que si recuerdan antes en la clase que hablamos del DOM, del Document Object Model,
Bueno, también en este caso lo que nos va a generar Beautiful Soup es una estructura de árbol de ese tipo. Por ejemplo, HTML, que luego va a darnos la parte del head, que el head puede tener un title, el body puede tener H1, sections, podría tener as, a su vez podría tener alguna característica strong, por ejemplo, es darle color en negrita y otras. Entonces, esto es muy interesante, porque Beautiful Soup, a nosotros pasarle una URL, nos genera todo este árbol, y este árbol lo podemos trabajar como una estructura en Python. Entonces podemos operar de manera mucho más sencilla y termina siendo extremadamente poderoso. Vamos directamente a ver un ejemplo práctico. En este caso utilicé la página exactas, básicamente la costumbre por no haber estado, en mi caso, tantos años estudiando ahí. Y nada, este ejemplo se me hizo simpático hacerlo porque básicamente la idea es ir a ver en el calendario académico, ir obteniendo automáticamente información del calendario académico, ¿no? Esto es cuando uno es estudiante, resulta bastante interés saber cuándo están los exámenes o finales, la inscripción a las materias, el curso de verano, esto y lo otro. ¿Está bien? Entonces, básicamente la página que estamos scrapeando es esta, exacta suba acá. Una práctica, quizás una buena práctica en algunos casos, es definir una variable que sea la URL base, ¿sí? En este caso la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y después un endpoint en alguna página particular que nosotros queremos scrapear dentro de ella, porque otra vez estamos hablando de web scraping y no de web crawling. En este caso no queremos obtener toda la información de la página exactas, sino que queremos obtener información que es relevante para nosotros, en este caso la de calendario académico. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos primero? Hasta acá, hasta esta parte, es todo lo que ya conocíamos, ¿sí? Bueno, primero antes lo que hay que hacer siempre es importar las librerías que necesitamos, en este caso Beautiful Soup, ¿sí? Esto es porque voy a mostrarles en un momento posiblemente HTML renderizado acá en Python, pero no es totalmente relevante para lo que estamos viendo ahora. Y la librería request, como antes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un request a la página, en este caso solamente concatené la página base con la página de calendario académico. Y vamos a instanciar un elemento Beautiful Soup con en el string del HTML obtenido, se recuerden el atributo text de HTML, y un segundo parámetro que es el HTML parser, que generó, si no vieron el taller que dio Matías Gatti sobre bots, ahí se discutió un poco este tema, que es básicamente qué motor se va a utilizar para parsear. En este caso HTML parser suele servir para casi todos los casos de uso, o yo en realidad no tuve nunca problemas, pero por ejemplo tenemos otro que es LXML, que no es solo para documentos HTML, sino para otro tipo de documentos que también son que se llaman LXML, que puede ser más rápido en algunos casos, y a veces, nada, está bueno entender de qué se trata este segundo parámetro, que hay más información en la documentación, porque en algunos casos, si el HTML no está bien escrito, todas las etiquetas bien abiertas, bien cerradas, puede servirnos utilizar uno o el otro. Por ejemplo, LXML es más rápido, pero HTML parser es más el estándar, digamos. Así que utilizando esto como segundo parámetro, normalmente van a estar cubiertos. Entonces, instanciamos Beautiful Soup, le pasamos la información de HTML, el segundo parámetro que es el parser, y lo guardamos esta variable sub. Si la imprimimos, vamos a ver todo el HTML acá, ¿sí? Es básicamente el HTML de esta página, que lo podíamos ver con F12 en la pestaña Elements, pero como un string en Python, ¿sí? Y una otra manera de imprimirlo, por ejemplo, bueno, primero podemos ver cuál es el tipo de este elemento. Vemos que es un elemento de la clase BS4 Beautiful Soup, básicamente un elemento propio de esta librería, porque fue justamente como lo instanciamos.
Y también nos da la posibilidad de usar este método prettify sobre sub, que era esta variable donde nosotros habíamos guardado la información, que en teoría debería dárnoslo quizás un poco más prolijo, con indentaciones, y en algunos casos puede resultar más útil para ver cómo está estructurado. Bueno, vamos a lo importante ahora. Ya que obtuvimos nuestra información, bueno, ¿cómo operamos sobre esa información? Y la verdad es que tiene una manera de hacerlo bastante sencilla, Beautiful Soup. Tenemos distintos métodos. Por ejemplo, recuerden sobre sub, esta variable que habíamos guardado acá. Podemos usar el método find con alguna etiqueta HTML de nuestro interés, y nos va a devolver el primer elemento que tenga esa etiqueta, ¿sí? En este caso h3. Si imprimo el primer h3, sub.find, vemos que obtenemos este h3, ¿sí? Que recordemos, era un header, o sea, los h3 son títulos o subtítulos o de ese modo, que a su vez que tienen número más alto, h2, h3, h4, son más pequeños en la página, representan un fragmento menor de la página. Entonces, en este caso, lo que nos estábamos llevando era esto. Acá es importante remarcar que no es que yo probé esto, sino que yo ya sabía que quería llevarme estos titulitos, ¿sí? Estos títulos más pequeños. Entonces había hecho inspeccionar, había visto que estaban que eran h3 en el código HTML, y entonces por eso fui a hacer eso. Muy bien, una manera equivalente es usar el método .text, ¿sí? Que si vemos lo que hace, bien, esto no es del todo correcto. Esto no quiere decir que es equivalente, ahí me equivoqué, sino que lo que quiere decir es que vamos a obtener el texto que está dentro de la etiqueta. Entonces acá podemos ver la diferencia. En primer h3, lo que nosotros obteníamos era la etiqueta y su contenido, que es el texto que está dentro, ¿sí? La etiqueta acá se abre y acá se cierra con esta barra. En cambio, cuando utilizamos, ¿sí? el atributo.text sobre esto mismo, .text, solo nos quedamos con el texto, que suele ser lo que nosotros queremos hacer, o sea, como cuando queríamos obtener los títulos de noticias. No queremos H2 o A, todo el título de la noticia, cierro, todo eso, sino que queremos simplemente el texto. Esa es la manera. Lo que sí es equivalente es, en lugar de hacer subfind h3 sin el text, podemos obtener lo mismo que obteníamos con find, ¿sí? El elemento web, ¿sí? El elemento HTML, perdón, con los tags y el texto. Muy bien. Ahora vamos a ver otro caso. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener todos los h3? ¿Sí? Bueno, en vez de find, usamos el método findAll. Y ahora obtenemos el primero, el segundo, el tercero y así, que son estos. Son los distintos h3. El segundo, el tercero. Bien. Perfecto. Entonces, básicamente también hay un parámetro que se llama limit, ¿sí? Que nos permite, en el caso que nosotros tengamos muchos, y por ejemplo querramos solamente obtener los primeros o los n primeros, una cierta cantidad, bueno, poner este parámetro, que si en el caso de uno es lo mismo que obtener solo el primero, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si nosotros hacemos find all y nos quedamos solo con el primero, es lo mismo que hacer find, ¿sí? Este es el caso, podemos probarlo acá. Nos obtenemos solo el primero. Pero podría resultarnos de interés solo los tres primeros. Primero, segundo y tercero. Si no ponemos ningún límite, va a todos los que estén en la página HTML. Bien, perfecto. Bien, continuamos. Ahora, lo interesante es que esto es que podemos iterar, ¿sí? Vamos perfecto, esto ya está corrido. Bien. Podemos iterar
sobre todos los elementos que estaban en h3 todos, es decir, sobre todos estos títulos, para obtener, por ejemplo, el texto, ¿sí? Puse fecha porque, bueno, es estos que me resultan de interés. Esto es solamente un nombre que estoy poniendo a la variable aliterador, perdón, y imprimo el contenido en texto. Entonces, ¿por qué acá no recorrí hasta el último? Porque el último no me resultaba de interés. Si ven el último acá, si corremos sobre todos, era este que decía agenda, ¿sí? Entonces lo que hice fue básicamente en la lista ir solamente desde el inicio hasta el anteúltimo elemento. Y ahí corremos y podríamos estar obteniendo todas las distintas fechas relevantes, cuando comienza el curso de verano, descripción, solo los títulos, ¿no? Por ahora. Muy bien, ahora vamos a ver otros de los usos en Beautiful Soup, otro de los métodos vamos a ver el mismo método, pero vamos a ver otras funcionalidades. Si nosotros usamos el método find, como vimos antes, y le decimos qué etiqueta HTML queremos buscar, en este caso aside es este tipo de elementos acá, ¿sí? Como unas columnas al costado. Podemos pasarle además otros parámetros que haga referencia a algún atributo de ese elemento de HTML. En este caso el atributo class, que bueno, no se llama class solo porque como ven cambia de color, y como class es una palabra reservada en Python, le pusieron class-bajo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos resulta esto de interés? Porque yo le estoy pidiendo obtener el aside, pero podría haber más de un aside en la página, y para eso utilizo, digamos que especifico de manera más detallada cuál es la clase. Entonces si vamos acá, presionamos aquí, vemos que este elemento, de manera más acá, está como por acá, perfecto, este elemento, que es un elemento aside, tiene un ID y tiene una clase, que es widget my calendar, Sarasa, y todas esas cosas. Bueno, esa la podemos agarrar acá y obtener específicamente este elemento, que es el que tenía los eventos próximos en la agenda. Una vez que obtengo, puedo iterar sobre aquellos elementos y obtener la información de interés, ¿no? Esta misma información que obtengo acá es la que está acá. Bien. Y en algunos casos también lo que me interesa son los links, que ya dijimos que los hipervínculos o los links están en esta etiqueta HTML que es A. Pero en particular pasamos a este segundo parámetro para que nos devuelva los href, que son los atributos que tienen la URL. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Si busco todos los links que haya en la página, todos los elementos A, puedo iterar sobre ellos, devolver el texto que tienen y además devolver, como ven acá, como si fuera la sintaxis de obtener un elemento de un diccionario, ¿sí? Porque cada elemento de alguna manera acá en esta construcción de árbol que hace Beautiful Soup va a tener sus atributos como keys en el diccionario, ¿sí? Como claves, y el valor que nos va a devolver para cada uno de ellos es el link. Entonces ahora lo van a ver de manera más práctica cuando corren esta celda. Estoy obteniendo todos los elementos de tipo A, que son aquellos que van a tener un link asociado. Acá le escribí 2 puntos. Esta sintaxis es una f-string, para la persona que no esté familiarizado con esto, básicamente me permite insertar variables en el medio de un string y entonces transformarlo, poder mostrarlo, poder imprimirlo. Y en este caso está bueno porque obtengo todos los A, ¿sí? Si voy a la página, por ejemplo, este es un A, ¿no? Presiono acá arriba, ¿sí? O este otro, cada uno de aquellos que van a tener un link, o sea, donde uno pasa el mouse, como en este caso, van a ser links, y podría recorrerlos luego, entrar a cada uno de ellos y hacer algo más bien de tipo web crawling, ¿sí? Que sería, busco todos los links, entro a todos los links,
bajo información. Bien, y un ejemplo más con esta página que me pareció buena para mostrar algunos ejemplos, que es que abajo tiene un elemento que es una tabla, ¿sí? Con los feriados, con información de los feriados. Entonces tiene el día de la semana, el día en el año y el mes, y algunas características sobre ese feriado en particular. Entonces, acá pasa algo interesante, que a veces esto es un poco, me parece interesante para ver el nivel de artesanías, ¿no? ¿Qué tan artesanal es esto? Que es realmente ir inspeccionando la página en detalle para ver qué patrones podemos obtener que nos sirvan para descargar esa información de interés. En este caso yo lo que hice, como siempre, le di botón derecho, fui a inspeccionar, y lo que uno puede ver es que este elemento es una tabla HTML. Hoy no se ven tan seguido, en páginas un poco más viejas se ven. Y estos elementos, el de la primera columna, segunda columna, en realidad segunda, tercera y cuarta, tienen una característica distinta en cuanto a su style. ¿Se acuerdan que el atributo style era el que le daba información del CSS que tiene que renderizar? Y ese es el ancho que tiene en píxeles, ¿sí? Esta tiene menos, la otra tiene más. Uy, se me fue. Vamos a cliquear otra vez acá, perfecto. Como ven, esta tiene 127 píxeles, esta se nota que es más ancha siempre, y esta es la intermedia. Pero con esta información está bueno que yo voy a poder obtener la información precisa de cada una de las columnas, ¿sí? Porque es la manera que tengo de distinguirlas. Entonces lo que puedo hacer acá es buscar todas aquellas que tengan style con 74 píxeles, con 127 píxeles o con 438 píxeles, que son esas tres primeras de interés, ¿sí? Entonces yo puedo recorrerlas. Acá me puedo quedar con todas las que tienen información de los días, todas las que tienen información de las fechas, y todas las que tienen el evento, que recordemos que eran las que tenían el valor en píxeles más grande, de ancho del elemento. Y puedo recorrerlos y dibujar acá mi propia tablita con esa información, ¿sí? ¿Qué es lo que hice acá? Otra vez usé fstring para insertar las variables dentro del string que voy a imprimir. Y obtengo días, recorrí todos, entonces tengo por ejemplo el viernes, con la fecha, con el evento que se va a dar. Y eso está bueno porque yo podría querer entrar de manera frecuente para ver si se actualizó, si tengo otro, o podría tener un bot que me esté avisando cuando se acerca alguna de las fechas que son feriados. Solo para mostrar un caso de uso. Y por último de esta sección, un caso, con eso ya vimos los principales métodos de Beautiful Soup para ir recorriendo la página, pero una cosa que me pareció simpática era que en particular esta página tiene la fecha de actualización de la página, ¿sí? Entonces nos podría resultar relevante ver si se actualizó y entonces la fecha de finales cambió o algo por el estilo. Entonces yo lo que podría buscar es, en este caso, por medio de un atributo de CSS, cuándo fue la última actualización, utilizar regex, como vimos antes, para llevarme esa fecha, y acá voy a comentar todo esto para mostrar solamente hasta acá, imprimir cuándo fue la última actualización con un formato de fecha que a mí me resulta relevante. Entonces acá dice 3 del 6 del 21, ¿no? Entonces yo entro acá. Bueno, perfecto, 3 del 6 de 2021. Ahora, ¿qué podría, otro caso de interés, qué podría hacer? Bueno, yo podría querer un bot, por ejemplo un bot de Telegram o en el Discord o de otro tipo, un robotito que entre y revise si actualizaron, ¿no? Entonces esta función, acá tiene una variable que solamente, como estoy haciendo un while true, que va a ser infinito, sumo una cierta cantidad para que salga, pero lo importante acá es, mira la fecha actual,
mira fecha previa y lo que va a hacer es comparar, ¿no? Si la fecha actual y la fecha previa son iguales y el contador no llega el contador ante explosión le puse porque un while true que no tenga una condición de finalización va a correr indefinidamente, y a veces cuando se corre un tipo de error decimos como que explota, va a entrar a la página, ¿no? Igual, esto es igual que lo que hicimos al principio. Si es igual, después de este chequeo y no pasaron 5 iteraciones, bueno, va a imprimir es igual. Ahora, si es distinta, va a usar, va a decirme que se actualizó con la fecha nueva. Y bueno, esto básicamente lo que hice fue usar, importé una librería para poder correr código JavaScript. Entonces hacemos un pequeño audio con la URL del audio donde está. Y ahí va a terminar. Entonces, por ejemplo, si lo corremos, lo primero que va a decir es que siempre está igual, porque está entrando a esta condición. Pero bueno, si ya corrió la suficiente cantidad de veces, que esto lo pueden sacar, porque ustedes pueden querer, no sé, que entre una vez al día o lo que sea, una cierta condición. Y me podría estar avisando con un sonido cuando eso cambió. Muy bien. Por último, tenemos un ejercicio acá, un poquito, va a ser quizás un poquito más largo que el otro, no demasiado. Estaría bueno que lo intenten, que pausen el video y que lo intenten. Hay una página una URL dentro de la página de Exactas, que básicamente lista todas las carreras de grado, ciencias biológicas, ciencias de datos, etc. Las carreras de grado que hay en la facultad. Y lo que les pedimos que hagan es generar un diccionario con claves que sean los nombres de las carreras de grado vigentes en Exactas y sus valores, links asociados a cada uno de ellos. O sea, pequeño tip, si recuerdan, acá antes imprimimos un montón de links acá, ¿sí? Recuerden lo del href, el texto, y básicamente lo que queremos es un diccionario cuya clave sea el nombre de la carrera y el link, la página a esa carrera. Así que por favor inténtenlo, les va a ser útil. También vamos a poder discutirlo en la clase a posteriori. Bien, si ya intentaron, muestro el código. Básicamente no hice nada muy distinto a lo que habíamos hecho antes. Hago request, uso un instancio Beautiful Soup con la información obtenida usando el atributo text. Los títulos acá, si van a la página esta, que es la que queríamos scrapear, si inspeccionan, son H2 que tienen class título, así que resulta muy práctico para obtenerlo. Entonces findAll, usé el método findAll, todos los H2 que tienen la clase título. Y lo que usé fue la clase también listado de carreras de grados, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que pasa? Hay elementos UL, son los elementos no ordenados, LI son los elementos ordenados. De esta manera, las carreras de grado están listadas como elementos, cada uno de los ítems en una unordered list, ¿sí? Todo el elemento grande es una lista no ordenada y esto es cada uno de los elementos de la lista. Entonces fui recorriendo cada uno de los elementos de la lista, guardando de cada uno de los tags A, por un lado, el link, ¿sí? el atributo href del tag A, y por otro lado el título, ¿sí? Que era básicamente buscar el H2. Después lo que hice fue guardar el diccionario. Esto es utilizando el método zip, no es la única manera de hacerlo, pero bastante práctica. En base a dos listas, generar un diccionario. Zip itera sobre dos elementos y dict lo transforma en diccionario. Y después también, para mostrarlo, esto no es necesario, para mostrarlo de una manera linda, lo puse dentro de un data frame. Entonces, si corremos esto, va a entrar a la página, va a recorrerlo y va a obtener
esto en formato diccionario, que esta era la respuesta al problema. Ciencia y tecnología de alimentos, el link, ciencias biológicas, el link a ciencias biológicas, y esto en un data frame, que es una estructura con la cual muchas veces van a trabajar. Vamos a ver un ejemplo más usando Beautiful Soup. En este caso con cuentos de Cortázar. Esta página tiene cargados primero acá los nombres y los links a los cuentos de Cortázar. Si presionamos en uno, nos lleva directamente al cuerpo del texto. Y en este ejemplito lo que se usa primero, crear la carpeta donde se guardan los cuentos, utilizando, esto es un comando de terminal, en particular mkdir es un comando de terminal de bash de Linux, por eso también si corren este código en Google Colab va a funcionar, pero si lo corren en un Jupyter Notebook y ustedes no están corriendo un sistema Linux, esto no va a funcionar. Estos mismos comandos serán los comandos que deban utilizarse, sean aquellos del CMD, de la terminal de Windows. Pero bueno, no importa. Acá usando un Google Colab, esto lo que hace es crear esta carpeta, multimedia, Cortázar, ¿sí? Y lo que hacemos acá es, utilizando otra vez nuestra función, que les damos una URL y nos devuelve el texto correspondiente a HTML de esa página, que era código HTML, usando una regla para cada uno de los URLs de un cuento, ¿no? Si nosotros, esta página no, volvimos para atrás, veíamos cada uno de estos, si damos botón derecho, como es de esperar, son elementos A, ¿sí? Que tienen una cierta, están dentro de un LI, ¿sí? Particularmente otra cosa que podemos presionar acá es Edit as HTML para poder verlo de manera completa, y vemos que tiene una LI class text center y A, y acá está el texto que es el nombre del cuento, ¿sí? Bien, entonces lo que hago es utilizar esta regla, que en realidad en este caso solamente hizo referencia a la URL, porque si se acuerdan, acá presiono en 1 y me lleva a esta URL donde la última parte está teniendo el nombre del cuento. Entonces lo que estoy haciendo es ir hasta esta página, suyaceba.com/texto, y luego voy a tener el nombre, ¿no? En este caso Cóndor y Cronopio. Si vuelvo para atrás y voy por ejemplo a Axolotl, voy a tener texto Axolotl. Entonces lo que hago acá es buscar ese patrón, agregándole lo que falte, y voy a recorrer, voy a buscar cada uno de esos cuentos, voy a utilizar Beautiful Soup, luego dentro de la URL del cuento donde yo estoy buscando, voy a buscar un div que tenga la clase TextJustify, y de ahí voy a buscar el texto. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a la página en particular de uno de esos cuentos, en este caso Axolotl, podemos ver que todo este elemento es un div, ¿sí? Y que tiene una clase TextJustify. Entonces de esa manera voy a obtener el título del texto. Y acá también, utilizando un poquito más de Python y no necesariamente algo relacionado específicamente con web scraping, lo que voy a hacer es guardar ese nombre de archivo con un txt, ¿sí? Para cada uno de los cuentos, un mensaje que me avise que está guardando el cuento, y si lo corremos, esto va a tardar un ratito, pero básicamente va a ir guardando cada uno de los cuentos, y vamos a poder acceder dentro de el sistema de archivos que nos provee Google Colab, que es apretando esta carpetita. Que recuerden que cualquier cosa que estén guardando, agregando acá, al cerrar su sesión, o sea, al dejar de estar utilizando la computadora que les proveen, se va a borrar. Entonces lo ideal es que o bien lo guarden en Google Drive o lo guarden en su disco. Entonces Sample Data es una carpeta que siempre aparece por defecto, pero multimedia es la carpeta que nosotros creamos. En multimedia creamos Cortázar, y acá tenemos cada uno de los cuentos, y así logramos descargarnos todos los cuentos
que entrar a cada uno de los links nos hubiese llevado un montón de tiempo. Así que este ejemplo que hizo Matigati está buenísimo. Además está buenísimo porque son los cuentos de Cortázar. Y bueno, acá queremos dejarle otro ejercicio para realizar, que es con la página de Mercado Libre, ¿no? Si nosotros entramos a la página de Mercado Libre, /Gibson, vamos a ver guitarras de esta marca. Y la pregunta es, ¿cómo obtengo los precios? ¿Sí? Este valorcito de acá, ¿cómo obtengo los precios de las guitarras? Y esto piensen que tiene una utilidad práctica muy evidente, que es, yo puedo querer un bot, por ejemplo, que entre, revise los precios, y una vez que haya precios menor a un cierto rango que sé que yo puedo pagar, me avise. O cada vez que aparezca uno nuevo, con un precio diferente, en otra escala, también me avise. Así que puede resultar práctico si realmente me quiero comprar una guitarra Gibson, podría utilizar esto. Así que, por favor, en este momento os invito a pausar el video y a intentar resolver el ejercicio. Bueno, si ya intentaron resolver el ejercicio, vamos a ver una de las posibles resoluciones. Básicamente hicimos algo parecido a lo que veníamos haciendo antes. Definimos un URL, instanciamos nuestro objeto de Beautiful Soup, pasándole nuestro HTML que lo habíamos obtenido con nuestra función. Definimos una lista prices y en la cual vamos a guardar todos los precios con los cuales después vamos a hacer el promedio. Si vemos en la página de Gibson, vemos que el dato que nos interesa está acá, ¿no? Al lado de este signo de pesos. Entonces, si apretamos botón derecho e inspeccionamos, vemos que es una etiqueta span con una clase price tag fraction. Así que básicamente lo que vamos a querer obtener de cada uno de los elementos es eso. Entonces hacemos un find all de aquellos span que tengan una clase. No se olviden este guión bajo para clase, para que no salte un error por ser una palabra reservada de Python. Price tag fraction. Entonces lo que obtenemos es el texto, ¿sí? Porque no queremos toda la etiqueta de HTML y todo eso. Y lo apendeamos a nuestra lista, que además lo pasamos a un integer, podría ser un float también, y cambiamos los puntos por nada, solamente para que quede todo junto, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer acá es, hasta acá no vamos a hacer promedio, primero vamos a ver si esto funciona y si imprime los precios. Muy bien, imprime los precios de este modo. Y lo que podemos hacer una vez que ya tenemos nuestra lista, que se llama prices, con todos los precios, podemos importar NumPy y pedirle que haga el promedio, ¿sí? Con NaN_min es básicamente la media, que puede tener algún valor que no sea un número, not a number. Si lo corremos, va a ser todo de nuevo y vamos a ver que este es el precio promedio de las guitarras Gibson. Bien, ahora como última sección de esta clase, básicamente vamos a ver de qué se tratan las cookies. Son bloques de datos creados en un servidor que son enviados por un sitio web y almacenados en el navegador de usuario. ¿Para qué están? Son básicamente, o sea, estos datos están para dos cosas. Una, para volver a tener acceso sobre páginas que ya se han visitado. Por ejemplo, al loguearnos, ¿sí? Se pueden guardar determinadas cookies. Y otra, para obtener datos sobre los hábitos de navegación. Por eso también hay una discusión acerca de la privacidad y las cookies. Porque las cookies pueden estar guardando qué cosas nos interesaron, a qué cosas le dimos link, que le dimos clic. Podría ser qué productos nos interesan, entonces las empresas también pueden resultarles útiles en ese sentido. Pero bueno, la experiencia de usuario suele ser mejorada porque estamos teniendo algo más preciso con lo que nosotros hicimos antes navegando esa página. Y para algunos proyectos de web scraping puede ser útil interactuar con ellas. Si vamos a ver solamente a muy alto nivel,
cómo interactuar un poco con ellas. Básicamente acá lo que hacemos es un request a una página. Para aquellos y aquellas que no conozcan, la página Kaggle es una página muy interesante que reúne competencias de Machine Learning, datasets y todas cosas relacionadas al mundo de ciencia de datos, muy recomendada. Y response, que es lo que venimos haciendo durante toda la clase, podemos ver que tiene otro atributo que se llama cookies. Entonces, haciendo el pedido a esa página y utilizando el atributo cookies, simplemente con eso vamos a obtener las cookies de esa página, ¿no? Primero imprimí cuál era el tipo de esa variable y vemos que es un tipo request cookies, request cookie jar, que contiene a todas las cookies. Y cuando imprimo vemos que tiene, por ejemplo, datos, un dato se llama client token, datos particulares de que tenemos al entrar a esa página. De hecho, podemos iterar sobre este elemento request cookie jar que tenemos y ver cosas como cuál es el dominio, cuál es el nombre o valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos entrando a la página de Kaggle, tenemos client token, si ese es ref tiene que ver con una cuestión de seguridad y otro tipo de cosas que puede ser, por ejemplo, el ID de la sesión o cosas que nos pueden resultar de interés. Y además de obtener las cookies que nosotros generamos, digamos, al hacer un pedido HTTP a una URL, también podemos enviar nosotros las nuestras. Y básicamente para eso definimos un diccionario con donde la clave es el nombre de la cookie que queremos enviar y el valor es el valor de dicha cookie. Y por ejemplo podríamos estar mandando información de nombre de usuario y contraseña. Y simplemente lo mandamos como un parámetro más en el método request, ¿no? La URL, que siempre es el parámetro obligatorio. Y cookies, podemos agregarle un diccionario, en este caso mis cookies, y podemos revisarlo, ¿sí? Entonces acá tuvimos una response de 200, que recordemos que era de éxito, o sea que podemos hacer una request correctamente, pero en este caso el servidor recibió particularmente nuestras cookies. Bueno, eso fue toda la segunda clase de web scraping en el curso de automatización y web scraping o Python de Instituto OMAI. Espero que les haya servido, haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Saludos.